Buenas noches, queridos televidentes. Gracias una vez más por sintonizarnos. Esta noche, en la Nota Financiera, estaremos conversando con un gran economista, Francisco Tavares, quien nos hablará de reforma integral. Y como es un tema profundo, también pido la colaboración de mi querida amiga Lisa y compañera Lisa Corporán para sacarle contenido a nuestro querido entrevistado. Buenas noches, Eric. Muchas gracias, Lisa, por permitirme expresarme sobre este tema. Y yo creo que, Eric, lo importante en todo esto es que la población realmente discuta estos temas, de que no se quede simplemente como algo que es privativo de las personas que manejan de manera con el expertise estos temas, porque impactan demasiado en la calidad de vida de la gente. Cuando hablamos de reforma fiscal integral, hablamos de impuestos, de gastos y también del destino de la deuda, de cómo esta se gestiona y cómo se aplica en bienes, servicios y en infraestructura para el país. Francisco, vamos a empezar por lo que tenemos hoy. El sistema tributario de la República Dominicana, lo que los dominicanos pagamos. ¿Cuál es tu opinión del sistema que existe ahora? Bueno, lo que existe ahora mismo en República Dominicana es un sistema tributario complejo. Recientemente salió un informe, incluso del mismo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, donde dice que en República Dominicana se agota 317 horas para declarar impuestos. Es decir, esto implica de manera anual, no estamos hablando en un mes, sino anual. Lo anualizaron y estimaron que en República Dominicana un contribuyente promedio pues gasta 317 horas de su vida laboral en declarar impuestos. Entonces ya de por sí estamos hablando de un sistema tributario que es complejo. Primero porque hay una serie de leyes que le han creado excepcionalidades. Por ejemplo, incentivos de todo tipo. Hay 36 leyes de incentivo en nuestro país que de alguna forma establecen excepciones al Código Tributario. Entonces, cuando tú tienes tantas leyes y tantas modificaciones, a los contribuyentes y a la misma administración tributaria se le hace difícil recaudar. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú vas a un supermercado, hay productos que están exentos de ITEVIS, hay productos que tienen una tasa reducida y hay otros que tienen la tasa general, que es 18%. Para un inspector de la DGI tendría que levantar esa información. Lo que no pasa, por ejemplo, en países como Chile, donde hay una tasa totalmente unificada y todos los productos y bienes tienen la misma tasa y no hay problema con eso. Incluso los medicamentos tienen... Los medicamentos... Creo que también. O sea, los medicamentos no pagan. Aquí no. No pagan. No, aquí no. Aquí los bienes culturales no pagan. Aunque deberían pagar algunos. ¿Por qué te digo esto? Porque hay conciertos que solamente van la clase media alta, por ejemplo. Así es. Entonces, ¿por qué tenemos que exonerarlo de ITEVIS a un concierto de Jennifer López, por ejemplo? Fiestas. ¿Sí? Hay cosas que sí, por ejemplo, el teatro, la danza, vamos a decir, clásica, el ballet. Eso estimula realmente y democratiza el acceso a los bienes culturales de todo el pueblo dominicano que lo necesita, eso sí. Pero tiene razón, aquí no todo. Ahora bien, aquí viene Jennifer López, vienen los Jonas Brothers, viene todo el mundo. Y prácticamente eso no paga ITEVIS. Y hay quienes te pagan 10,000 pesos una entrada. Exactamente. Entonces ya hay una regresividad en el sistema. Ese es otro elemento que tiene nuestro sistema tributario, de que es regresivo. Y mucha gente se pregunta, ¿qué es regresivo? Sencillamente que es un sistema en donde los que menos tienen pagan proporcionalmente más de sus ingresos que perciben. Es decir, un pobre que gane 5,000, 10,000 pesos, el salario mínimo, paga proporcionalmente más en impuestos que una persona que tenga una riqueza o un patrimonio mucho mayor, o perciba ingresos mensuales de 300,000, de 400,000 al mes. Entonces, de por sí ya tenemos un sistema complejo, un sistema regresivo, donde los que menos tienen en términos de patrimonio y de ingresos como flujo mensuales, pagan más. Y la otra complejidad que tiene y dificultad es que está plagado de injusticias.
por ejemplo, el sector de las MIPYMES pagan todos sus impuestos del lugar y nos preguntan y dicen, bueno, hay un esquema donde las MIPYMES pueden acogerse a un régimen simplificado, pero no todas realmente clasifican para este tipo de facilidades. Entonces, tú tienes que más del 70 y pico % del tejido productivo de nuestro país son pequeñas y medianas y microempresas. Ya de por sí hay una limitación para el pago de impuestos. Pero aparte de eso, Eric, la falta de suficiencia recaudatoria, que deviene sobre todo de los grandes incentivos a las grandes empresas, como el sector turismo, el sector zona franca, la generación eléctrica, que está exenta, tanto en los combustibles para generar energía, pero también es subsidiada al consumo para los pequeños contribuyentes. Te voy a dar un dato decir, que a mí siempre clientes. me ha llamado la atención. El combustible que importan las generadoras está exento del pago de impuestos. Sí. Entró Punta Catalina, que es generación en carbón. Han entrado nuevas plantas de energía renovable. Pero la importación de combustible exonerado de impuestos no baja. No. No baja. Entonces, ¿qué te puede decir eso? Que no necesariamente se está utilizando ese combustible que entra al país exento de impuestos en la generación eléctrica. Porque la generación eléctrica de las plantas de combustible no va de manera creciente, va de manera decreciente con la entrada de las nuevas generadoras. Eso es una de las grandes contrariedades. Y un dato, aproximadamente cuánto, Francisco, es lo que le exoneran de impuesto al galón importado que tiene una exoneración. Bueno, depende del combustible. En este caso es fuel oil lo que realmente importan esas generadoras. Entonces el fuel oil tiene impuestos, por ejemplo, específico, que no recuerdo el selectivo específico, un ad valorem, no tiene el impuesto de los 2 pesos, que es como una contribución a los carros de concho. Exactamente. Pero sí representa cada galón aproximadamente más o menos 50 o un 60% en impuestos. O sea, estamos hablando, fácilmente estamos hablando de 100 pesos o 110 pesos. O sea, tú puedes importar 110 pesos más barato el combustible si lo vas a destinar a la generación eléctrica. En la práctica, o sea, ¿quién fiscaliza que eso al final termine utilizándose en la generación eléctrica y no en un mercado clandestino? Bueno, Hacienda y la DGI crearon un mecanismo que se llama drawback. Es como tú declaras lo que tú traíste como importación de combustible. Entonces, cuando tú generas energía, tú presentas en tu estado financiero cuál fue el consumo de combustible durante ese mes, y entonces el pago de impuestos la DGI te lo devuelve. Que lo presenta la empresa, o sea, no es que va una persona y esas son de las cosas que habría que averiguar, porque la fiscalización es primordial en todo lo que tiene que ver con la gestión, vamos a decir, tributaria. Como sucede en el peaje de sombra de la autopista de Samaná, que son ellos que dicen cuántos carros no pasaron y el Estado tiene entonces que pagarlo. Pero incluso la Barrick Gold, por ejemplo, recibe combustible exonerado. Y por otro lado también la estimación de los ingresos por concepto de venta de oro, exportación de oro, lo estima la misma Barrick Gold. No es el Estado Dominicano. La Barrick simplemente le envía la estimación de los impuestos que anualmente va supuestamente a pagar, y entonces el Estado lo asume según el valor internacional en la Bolsa de Londres de la cotización del oro, por ejemplo. Pero no hay una fiscalización real de esa responsabilidad. Excúsame que te saque un poquito del tema económico, pero seguimos en tema tributario. Veo, por cierto, de la Barrick Gold, veo en los medios de comunicación que deben de presentar un informe de un estudio ambiental. Se está ya licitando la empresa que va a realizar ese estudio. No va a ser la misma Barrick quien va a dar el reporte del estudio, ni lo va a dar medio ambiente. Pero ellos se basan en que, o el mecanismo, el argumento de defensa es que República Dominicana ha recaudado una gran cantidad de dinero a través de esa explotación minera que realiza la Barrick en el país. Miren, es más la sal que el chivo. ¿Tú entiendes que realmente...? Bueno, yo soy de opinión que si
República Dominicana puede garantizar la explotación sostenible de un recurso estratégico. Pero explotación sostenible son dos conceptos completamente divididos. El permiso ambiental que ellos están solicitando es para la construcción de la presa de Cola para almacenar los desechos de esa explotación. Sí. Es cianuro lo que se utiliza en el desprendimiento del metal en la piedra. Ese cianuro va a quedar ahí y ya sabemos muchas cosas más que se dicen en las manifestaciones que están en contra de esa construcción de la presa de Cola. Pero no hay una explotación sostenible. Siempre hay, en materia minera, siempre hay efectos colaterales que son negativos. Ahora bien, el país tiene que sopesar, porque estamos hablando de que de todo lo que recauda el Estado Dominicano en impuestos sobre la renta, la Barrick aporta del corporativo cerca de un 30%. Entonces, estamos hablando de 200, 250, dependiendo cómo ande el valor del oro, en recaudaciones de millones de dólares. Entonces, ¿cómo el Estado Dominicano, en un momento en que necesita puede tomar medidas con esos recursos? Exactamente. Ahora bien, yo entiendo que a largo plazo es más beneficioso para el país incluso preservar sus recursos naturales, porque estratégicamente es lo que va a permitir que el país pueda hacer uso de sus bienes ambientales y que eso no va a generar efectos negativos en la salud de la gente. O sea, tú tienes que hacer un balance y en función de eso, del estudio que genere, las conclusiones que genere, entonces el país tomar una decisión como país y el mismo gobierno también involucrarse en la discusión junto con los afectados y la sociedad civil. Bueno, confiamos en que las actuales autoridades van a tomar la medida. Es muy difícil el papel que les ha tocado, ¿verdad? Pero ahí vamos a demostrar realmente cuál es el papel de este actual gobierno, que durante su papel de opositor, ¿verdad?, en las pasadas gestiones del Partido de la Liberación Dominicana, pues se mostraba muy a favor de que los recursos naturales sean cuidados, sean protegidos, que el país siempre obtenga el menor daño en este tipo de prácticas. La Barrick terminó un proceso de explotación, quiere ahora en otra zona, y para eso se le exige la construcción de Déjame poner algo manifiesto que no podemos olvidar, que el acuerdo actual de la Barrick cambió completamente en la gestión de Danilo Medina, porque el acuerdo que hizo el señor Leonel Fernández fue un acuerdo malo. Eso fue un acuerdo, un acuerdo pero malo. O sea, prácticamente no le dejaba dinero a la República Dominicana. Entonces yo quiero entender cómo la Barrick pasa de haber sido irrelevante en términos económicos a aportar un 30% de lo que se recauda en impuestos sobre la renta en la República Dominicana. Mira, por ahí viene... Si ahora, aportaba un 30%, ¿cuánto dejó de aportar con la negociación? No. A Leonel, o sea, aquí en el argot dominicano tenemos la frase que se hizo muy popular, un acuerdo leonino. Un acuerdo leonino por ese tipo de acuerdo, por ese acuerdo. O sea, leonino y demagogo es casi... Sí, no, leonino. O sea, leonino donde un lado gana mucho y el otro lado pierde todo. Entonces, mira qué importante ha sido la Barrick Gold en términos económicos de la República Dominicana. Y mi única pregunta y dolor en el alma es, ¿qué pasó antes de esa renegociación? ¿Dónde están esos fondos? Que lo necesitamos. Ya eso es tema que hay que abundar con una mayor cantidad de tiempo, Eric. Realmente nos queda pues esperar, ¿verdad? Vamos a ver qué sale de este estudio medioambiental, vamos a ver en qué quedará la Barrick y vamos a ver cómo continúan las reformas y las retribuciones económicas al país. Claro, pues, Francisco, para unas últimas palabras, para despedirte, que te dejo, tienes que agendar porque el tiempo no dio, y ahí tenemos varios temas más que debemos de tratar. Y ya estaba pendiente tu visita hace mucho tiempo al programa. Bueno, Eri, mira, hay una oportunidad, el país abrió el debate sobre el tema de una reforma fiscal integral, el gobierno tiene que presentar su propuesta y en base a ello nosotros como
sociedad civil, como partidos políticos, como organizaciones de la sociedad entera, va a opinar en base a eso. Y creo que es un buen escenario para nosotros ver la integralidad del problema, porque no solamente es una cuestión ligada a los impuestos, sino cómo el Estado gestiona los gastos y a qué los dedica, y cómo también se compromete con financiamiento a mediano y largo plazo. O sea, se va a ver todo, porque cuando hablamos de reforma fiscal integral no hablamos simplemente de impuestos, hablamos de gasto, hablamos de financiamiento y hablamos también de esas exenciones que representan, fíjate si es mucho, el 5% del PIB, que es lo mismo lo que ha gastado o que ha facilitado el Banco Central para promover la actividad económica a través del financiamiento directo a la familia y las empresas. O sea, en esa dimensión estamos hablando. 5%, o sea, si el Estado recauda un 14% del PIB, hay un 5% que De son recaudación potencial que no se recauda, que no llegan al arca del Estado. Ok, y ese número me parece que también es inferior a lo que tomamos prestado en tiempos normales. Bueno, te estoy hablando de que el déficit, vamos a decir, financiero para este año es 4.1%. Pero no vamos a entrar en los préstamos porque ese es otro tema. Señores, vamos a dejar hasta aquí el segmento de mi compañero Eric Ortiz, la nota financiera. Gracias por su sintonía. Nos veremos en breve de mano con mi compañera.